Bueno, chicos, lo que les decía, hoy vamos a ver el teorema de Cauchy y luego las fórmulas integrales de Cauchy. El objetivo, pues, es que ustedes conozcan el teorema y que lo sepan aplicar, ¿verdad? Recordar, pues, que estos teoremas, pues, obviamente el teorema de Cauchy fue descubierto por Agustín Cauchy, matemático francés, de allá de inicios de las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Como ven, no sé si han notado, pues Cauchy es una figura que aparece en muchos temas, pero en variable compleja es como, y en análisis es como uno de los padres, de acuerdo, del análisis matemático y del análisis complejo, pues sin duda. Entonces, Cauchy, en su teorema original, ¿verdad? Dice que, supongamos, ¿verdad? Él demuestra que existe una función o tenemos una función f analítica en un dominio. Fíjense bien, en un dominio es una región, ¿de acuerdo? Simplemente conexa D y F. Ojo, que es importante también, o sea, que también piensa en la derivada de la función, es continua en ese dominio. A ver, ¿qué puede pasar? Imagínense que yo en variable real dijera, bueno, imagínense que vamos a tener una función f de x en variable real 1/x, pero yo de un dominio, es decir, yo de un dominio que donde d no esté, perdón, x no esté. Supongamos, yo puedo decir que d es un conjunto, ¿de acuerdo? En este caso, en variable real, pues serían todos los x tal que x sea mayor que 1. Ok, bueno, pues resulta que esta función que tenemos aquí, para todo x mayor que 1, esta función siempre va a ser continua. Va a ser continua en el dominio, ¿ok? En este dominio que yo he puesto acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo evito entrar a un conjunto donde esté la discontinuidad, obviamente x igual a 0 es una discontinuidad, pues vamos a decir que la función no es continua en x igual a 0, por supuesto. Pero en este caso, este conjunto D no es o no contiene, mejor dicho, a la discontinuidad. Así que podemos hablar también aquí de funciones continuas y además de funciones analíticas, porque, bueno, pues el teorema se centra en que no es necesario que la derivada sea continua y eso es lo que vamos a aplicar en estos casos. ¿De acuerdo? Así que varias décadas después sale una versión mejorada del teorema de Cauchy que se llama el teorema de Cauchy-Grosset. En este caso, pues vamos a suponer, no vamos a necesitar que la derivada sea continua en D. Entonces, para cada curva cerrada C, pues lo único que necesitamos es que F sea analítica en un dominio. Como pudimos ver en clases anteriores o en el parcial anterior, pudimos ver que hay ciertas funciones, como las funciones polinómicas, por ejemplo, son analíticas en todo R, es decir, son funciones enteras, las funciones exponenciales o las funciones senos y cosenos. Y bueno, pues Cauchy y Grosset, o mejor dicho, Grosset dice, bueno, no es necesario que la función o que la derivada sea continua en ese dominio. No es necesario. Lo único que debemos de tener claro es que la función f sea analítica en un dominio y al menos recordar, ¿verdad? Por qué cierta función o esta función es analítica en un dominio. Que por supuesto se puede demostrar usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Recuerden que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias, más no son suficientes, pero en algún momento nos podemos dar cuenta que los polinomios, pues en efecto, siempre van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ciertas funciones también. Observemos entonces en este ejemplo que tenemos a continuación, donde tenemos una función polinómica. Vean, la función z al cubo más 2i por z más 2, este es un polinomio complejo. Ok, lo voy a escribir aquí, este es un polinomio complejo. Y pues los polinomios complejos son funciones analíticas, mejor dicho, son funciones enteras. Vamos a decir así, solución.
f de z, vamos a decir, como f de z es z al cubo más 2iz más 2, una función entera, ¿de acuerdo? Esto es una función entera. Ustedes lo pueden comprobar si quieren usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, solo que lleva un poco más de trabajo, ¿verdad? Es una función entera, por tanto, es analítica en todo en plano complejo, ¿verdad? En todo el plano complejo. Entonces, por el teorema de Cauchy-Grosset, ¿verdad? Por el teorema, pues no solo basta con escribir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Por el teorema de Cauchy-Grosset, la integral sobre C, vean que la curva, pues si ustedes la dibujan, pues van a ver que es una curva, es un círculo de radio 1, pero centrada en el origen, ¿cierto? Así que no importa, ¿verdad? No importa esta función, la integral de z al cubo más 2i por z más 2, esta integral es igual a 0. ¿Ok? Con esto, pues basta para decir que la función es analítica. Al ser analítica en todo el plano complejo, ¿verdad? Por ser una función entera, entonces, y aplicando el teorema de Cauchy-Grosset, con esto basta para decir que la integral da 0. Imagínense ahora, como este es un círculo, tendríamos entonces el trabajo de hacer esto, eh, tendríamos un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Porque tendríamos que usar coordenadas polares, tendríamos que tener un montón de cosas y al final, pues esto eh, se nos volvería una integral enorme que yo no les aconsejo que la vayan a hacer, si quieren ir por ese camino, yo no lo recomiendo, ¿verdad? No lo recomiendo. Pero bueno, es mejor aplicar el teorema de Cauchy-Grosset y listo, ya tenemos entonces el valor de la integral casi de manera inmediata, como pueden ustedes ver. Bien, vamos a analizar ahora la siguiente función, porque esta otra función no es entera, pero tiene algunas particularidades y vean que la curva, esta es otra manera, por cierto, de escribir una integral, ¿verdad? Donde estoy diciendo que esto que tengo acá es C. Es decir, que se puede escribir de esta manera también. ¿Verdad? Esto quiere decir la integral sobre el contorno cerrado, la curva z módulo de z igual a 1, de la función seno de z entre z al cuadrado menos 25 más z al cuadrado más 9 de z. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? En el ejercicio anterior analizamos que era un polinomio complejo y que era una función entera. Bueno, aquí esta función no es entera, porque tiene 4 discontinuidades que las vamos a analizar a continuación. Bueno, entonces, vean, no es una función entera, ¿verdad? Porque recordemos que las funciones enteras son funciones, suelen ser, por ejemplo, la función exponencial, ¿verdad? Y suelen ser funciones que no tienen discontinuidades, pero donde hay discontinuidades hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Fíjense bien, vamos a encontrar algunos polos, ¿ok? Luego vamos a hablar qué es un polo, pero estos son los polos, ¿no? Uno de ellos es más menos 5, ¿ok? Y el otro, z al cuadrado más 9 es igual a 0. Sabemos que z al cuadrado es igual a negativo 9. Pero los otros polos son más menos raíz de 3i, ¿cierto? O, perdón, raíz de negativo 9, eso es más menos 3i. Así que si hacemos un pequeño dibujo, vamos a ver lo siguiente. Observemos, por favor. Primero, pues voy a dibujar la curva, por supuesto.
Vamos a hacer este pequeño análisis. Miren. Ojo, que hay que tener cuidado porque el teorema no nos dice nada si uno de esos puntos fuera discontinuo, o mejor dicho, si una de las funciones fuera discontinua o estuviera incluido en la curva. Vamos a ver, se los voy a poner así. Okay, ustedes saben que aquí hay 1, esto es i, esto es menos 1 y esto es menos i. Pero si ustedes dibujan esos polos, se van a dar cuenta que todos los polos están fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 5i, el 5. Aquí está el negativo 5. Aquí está, digamos, el 3i, digamos, ¿no? Y abajo está el negativo 3i. Como pueden ver, ¿qué es lo que podemos observar, chicos? Esto es C, ¿recuerdo? Esto es C. C es el círculo. Entonces leamos el teorema. Suponga que la función es analítica en un dominio D. Entonces, para cada curva cerrada en D, ok. Fíjense bien, esta curva es una curva cerrada. Y pueden ver que todos los puntos, miren que yo puedo tomar un dominio acá, yo puedo decir que este es un dominio que está acá, o puedo decir, yo lo puedo decir así, D. Y vean que todos los puntos que están en ese dominio, pues hacen que la función siempre va a ser analítica, la función toda en conjunto, ¿de acuerdo? Miren que no me preocupo del numerador, ¿verdad? Porque el numerador, pues sí, puede ser igual a 0 en infinitos valores, ¿no? Puede ser en pi, ¿cierto? Pero noten que no me importa el numerador. Lo que sí me importa es el denominador. ¿Por qué? Porque esta es una función que está compuesta por una función analítica arriba y esta función de abajo también es analítica, pero en su conjunto la función no es analítica en estos polos, ¿cierto? En estos puntos, ¿no? Pero no pasa nada, ¿verdad? Por el teorema de Cauchy-Grosset, esta función es analítica en C y dentro de C. Por lo tanto, si aplicamos el teorema de Cauchy-Grosset, vamos a ver que esta integral da 0. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasará si este, en lugar de tener un 5i, tuviera un 0.5 y tuviera algo dentro acá? Ok, vamos a ponernos a pensar entonces en eso, ¿verdad? Vamos a ponerle un poco de mente porque si tenemos esto, entonces vamos a tener algún tipo no problema, ¿no? Pero pensemos en esta integral. Vamos a ver. Evalúe la integral. Miren que no importa la orientación. A veces uno lo puede poner, pues puede poner la orientación, pero a veces no. Pensemos entonces en una función como esta. 1 sobre z d de z. Observen, chicos, que aquí sí no podemos aplicar el teorema de Cauchy-Grosset porque, ¿por qué, chavos? ¿Por qué no podemos aplicar el teorema? Porque no es analítica la función Porque no es analítica en el origen. Sí, en En el ese origen. dominio, no En ese dominio, exactamente. En ese en ese dominio. dominio, perdón, en ese dominio. Sí, correcto. Entonces, en ese dominio, ¿verdad? En algún dominio donde esa curva está contenida, pues ya no va a ser, ¿verdad? Analítica. Ok, entonces depende del lugar donde nos ubiquemos. Imagínense que yo tuviera acá, bueno, tuviera un punto donde la discontinuidad estuviera por acá, bueno, ahí no hay problema, ¿no? La función es analítica en ese, sería analítica en ese dominio. Pero bueno, ustedes saben que aquí tenemos 1 y menos 1 y menos i. Bien, entonces, bueno, ni modo. En este caso, chicos, tenemos que parametrizar, ¿de acuerdo? Y recuerden ustedes que los números complejos o un círculo, mejor dicho, un círculo como el módulo de z igual a 1 se puede escribir, ¿verdad? Además, como o en su forma polar, re a la i teta. En su forma polar, todo número complejo se escribe de esta manera, pero podemos ver que el módulo de z es 1. Significa entonces que el módulo, recuerden que el módulo, ¿qué era el módulo, chicos? ¿Se acuerdan que era R? R era el módulo.
R es 1. Significa entonces que Z es igual a E a la I teta, pero observen que teta es este ángulo. Pero como esto empieza aquí y damos una vuelta, entonces el valor de teta debe estar entre 0 y 2pi, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? Sí. Entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? Bueno, derivemos entonces. D de z es I por E a la I teta, D de teta. Eso es D de z. Entonces, esta integral, si la queremos evaluar, esto va a ser igual a la integral de 2 de 0 a 2pi de 1 sobre z, pero z es E a la I teta. Pero d de z es I por E a la I teta, D de teta. ¿Ok? Pero nosotros podemos cancelar esto. Y esto es igual al integral de 0 a 2pi de I, el I lo puedo sacar por D de teta. Pero si integramos esto, vamos a tener I por teta evaluado de 0 a 2pi. Pero si lo evaluamos, esto es igual a 2pi por I. ¿Ok? Bueno, fíjense bien ahora los teoremas o el teorema que voy a enunciar. Este teorema que voy a enunciar se llama la primera fórmula integral de Cauchy. ¿Ok? Pongamos atención ahora. Bueno, entonces ahora pues vamos a usar esta primera fórmula integral de Cauchy, ¿verdad? Vamos a aplicarlo, ¿no? En un par de ejemplos, incluido el ejercicio anterior. Pero ahora vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un punto, ojo, ¿verdad? Un punto dentro de la curva o en la curva, ¿de acuerdo? Vamos a pensar mejor que está dentro de la curva, aunque puede estar sobre la curva, repito, ¿verdad? Entonces vamos a decir, suponga que F es analítica en un dominio D y C es cualquier curva cerrada completamente contenida en D. Entonces, para cualquier punto Z sub 0 dentro de C, ojo con esto, ¿verdad? Aquí sí vamos a pensar en un punto que esté contenido. Ojo, pueden haber casos donde ambos puntos, ¿verdad? O dos puntos estén contenidos o tres puntos estén contenidos. Pero entonces se puede generalizar esta fórmula, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Si esto pasa, entonces vamos a decir que la integral de una función f de z sobre z menos z sub 0, esa integral sobre cualquier curva cerrada, ojo, cualquier curva cerrada, esto va a ser igual a 2pi por i por la función evaluada en el punto f sub 0. Vamos a poner otro ejemplo, el mismo ejemplo anterior. Fíjense bien. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, teníamos nosotros esta integral de dz sobre z. Pero si nosotros decíamos, bueno, que C era la curva, ¿verdad? Del módulo de z igual a 1, pues nosotros sabíamos entonces que esta integral la podemos escribir, fíjense bien, la integral sobre la curva cerrada de dz, esto lo podemos escribir como esto, z menos 0, ¿verdad que sí, chicos? Z menos 0. Es más, si quieren, para que se vea más claro, esto también se puede escribir así, de 1 sobre z menos 0 d de z. Noten, por favor, noten esto, que esto para nosotros es f de z, ¿verdad, chavos? ¿Sí o no? Miren bien, analicen la función, ¿no? F de z es 1, z sub 0 es 0, ¿verdad? Z sub 0 es 0. Entonces, y como nosotros decimos que f de z es 1, bueno,
podemos aplicar entonces la fórmula integral de Cauchy, ¿cierto? Si aplicamos la fórmula integral de Cauchy, vamos a ver que esto va a ser igual a 2pi por i por la función evaluada en 0. Ah, bueno, nosotros sabemos que esto es una función constante, ¿cierto? Y como es constante, f de 0 sigue siendo 1, ¿verdad, chavos? Entonces noten que esto es igual a 2pi por i. ¿Lo ven? Esto sabemos nosotros que es 1. Como ven, es lo mismo que hacer esto. El resultado es idéntico. ¿Qué les parece, jóvenes? Interesante, licenciado. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a ver qué pasa con este siguiente ejemplo. Bueno, ahora pensemos en esta integral. Vamos a evaluar, ¿verdad? Se nos pide que evaluemos esta integral. Fíjense bien. Donde C es este triángulo. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque podemos hacer esto, ¿verdad? Parametrizando estos caminos, pero no sería la mejor, no es la mejor idea, ¿de acuerdo? La mejor idea es hacerlo lo más rápido posible, que en este caso el camino corto es el primer teorema integral de Cauchy, ¿ok? Que debe de quedar claro. Para esto debemos de fijarnos en estas discontinuidades que tenemos acá, ¿verdad? En los polos, ¿no? Z cuadrado más 1 es igual a 0, z cuadrado es igual a menos 1, y bueno, z sería más menos i. Ok, ¿dónde está más menos i? Pues i está aquí. Podemos ver que este es un z sub 0, ¿de acuerdo, chicos? Y el otro es menos i. Este no es un z sub 0. ¿De acuerdo? Porque según el teorema, el punto z sub 0 debe estar dentro de C, ¿de acuerdo? Debe estar dentro de C. Vemos entonces que este no está dentro de C, este sí está dentro de C. O sea que I es fijo un z sub 0. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vean, el otro sería z al cuadrado más 25. Z al cuadrado igual a negativo 25. Z sería más menos raíz de 5i. Ok, 5i, como pueden ver, está aquí arriba. No está, obviamente, y el otro está aquí abajo. Tampoco está. O sea, no son z sub ceros. Estos puntos, o sea que esta función es analítica en la curva, excepto en i. ¿De acuerdo? Excepto en i. A ver, ¿se entiende, muchachos? Sí, O sea que aquí el único punto, z sub 0, claramente el z sub 0 es i. Entonces, al evaluar la función, vamos a poner la integral sobre la curva C de la función i z cuadrado. Noten otra cosa, que el z cuadrado más 1 se puede factorizar en variable compleja. Esto es z menos i por z más i. Ok, pero yo lo voy a escribir así. Miren, esto lo voy a escribir aquí, así. Voy a pasar de acá para acá para no escribirlo de nuevo. Esto lo puedo escribir como z menos i por z más i. Y bueno, este no importa, este no es necesario que lo factorice. Sabemos que ninguno de esos dos puntos está dentro de la curva. Entonces, observen que esto se puede reescribir como la integral sobre c de iz entre z más i por z al cuadrado más 25 dividido
entre z menos i. Observen que nos está diciendo que la función debe tener esta forma, f de z sobre z menos z sub 0. Pero ya dijimos que z sub 0 era i, ¿cierto? Entonces, como factorice esta parte, pues yo me voy a dar cuenta que nuestra función f de z es esto que tenemos acá. ¿Lo ven? Esto es f de z. Y lo vamos a poner d de z, ¿no? Así que esto va a ser igual a 2pi por i por la función evaluada, la función f, ¿verdad? Evaluada ¿en qué punto, chicos? En i, ¿verdad? En i. Ok. Vamos a evaluar la función en i, pues. Vemos que f de z es esto que está acá. Entonces evaluémoslo en i. Esto sería igual a 2pi por i multiplicado por i evaluado. Miren que z lo vamos a evaluar en i. Así que sería i por i, ¿verdad? Z vale i, dividido entre i más i, ¿no es cierto, chicos? Porque z vale i, por i al cuadrado más 25. A ver, ¿se entiende, muchachos? Es la función, recuerden, evaluada en i. La función f de z evaluada en i. Entonces sería i por i entre i más i entre i al cuadrado más 25. Esto es igual a 2pi por i al cuadrado es negativo 1 dividido entre i más i, que es 2i, por i al cuadrado es menos 1. Menos 1 más 25 es 24. ¿No es cierto? Este se puede cancelar con este y con este. Y nos queda que esto es igual a negativo pi entre 24. Como pueden ver, una integral compleja nos dio un número real. Y podemos ver entonces la importancia que tienen las integrales de variable compleja porque nos permiten resolver problemas de variable real. Ese es el objetivo máximo, digamos, que tienen estas integrales. Y bueno, como ya lo he dicho a lo largo del curso, pues todo lo que hemos visto, pues resuelve problemas de variable real. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Lick, una observación. Sí. Este tipo de dominio que acaba de definir es el denominado dominio múltiplemente conexo. Se puede considerar como un dominio múltiplemente conexo por ese polo que está ahí. A ver, cuando tenemos múltiples dominios es porque tenemos múltiples discontinuidades en el. Este es un dominio simplemente conexo. Oh, entiendo. Luego vamos a hablar. Sí. Ok, ajá, dígame, José. Ingeniero, una consulta. Cuando decía una trampa es porque nos podemos ver tentados a realizar lo que es la parametrización de esa curva C. Así es. Y a veces no es necesario, ¿de acuerdo? A veces no es necesario. Simplemente hay que ponerle atención a qué tenemos, qué función tenemos, si es analítica, o sea que sí tenemos que tener bien claro cuando una función es analítica en cierto dominio, ¿de acuerdo? Podemos vernos tentados a tirar líneas por todos lados y más va a ser una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, nos vamos a ver mañana entonces para que sigamos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, chicos. Bueno, muchas gracias, Lick. Ok.